Muy buenas tardes. Agradecemos que se hayan conectado a la presentación del informe Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Quisiéramos nuevamente otorgar al señor Diego Duarte, quien es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay, las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes y nuevamente agradecerles en primer lugar a todos los participantes, a los oyentes por acompañarnos esta tarde. En nombre del directorio del Banco Central del Paraguay es realmente un placer tener este espacio de presentaciones muy interesantes que, que muy amablemente representantes del BID nos estarán brindando en instantes más acerca de un informe de importante relevancia para el BID y de tremenda utilidad para países de la región en general y en particular también para nuestro país por todas las visiones, experiencias, recomendaciones y y potencialidades también que identifican a lo largo del informe. En primer lugar, quisiera agradecerle a la señora Edna Armendariz, representante del Grupo VID en Paraguay, por acompañarnos esta tarde y en nombre suyo también darle las gracias a todos los representantes del BID que nos están acompañando esta tarde. El señor Eduardo Cavallo, economista investigador principal del Departamento de Investigación del BID, también al señor Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del BID, y también a la señora Soledad Feal Subimendi, quien es economista país, residente en nuestro país, vale la redundancia, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Tanto Eduardo Cavallo como Andrew Powell y Soledad Feal Subimendi nos estarán presentando en primer lugar un informe que lleva como título Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Y también, por su lado, Soledad Subimendi nos estará brindando palabras sobre desafíos del Paraguay en la inserción internacional para crecer. Trabajos extremadamente valiosos para comprender en mayor detalle muchas de las aristas que ha tenido y tiene la pandemia en países de la región y obviamente también en el nuestro. eh, Aristas que obviamente nos permitirán ayudar en la toma de decisiones en el ámbito público, en el ámbito privado. Y obviamente a lo largo del documento podremos repasar y analizar diferentes impactos que ha tenido la pandemia, como ya lo decía hace un momento, en términos de crecimiento económico, en términos de índices de pobreza, posición fiscal de los países, también la evolución del endeudamiento público, los niveles inflacionarios, cambios en las hojas de balance de los bancos centrales de la región, particularmente por el lado de los activos. También nos hablarán acerca del comportamiento que ha tenido el crédito o cómo ha fluido el crédito desde las entidades financieras hacia el sector privado y las familias, y obviamente también cómo ha ido evolucionando la inversión privada, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, el informe trae a colación recomendaciones muy importantes, muy válidas en este momento, y también destacan potencialidades de países de la región y también potencialidades puntuales de nuestro país que obviamente nos permitirán o nos permitirían embarcarnos hacia un crecimiento económico sostenible una vez que avancemos o salgamos, mejor dicho, de este ambiente de pandemia que ya, bueno, todos sabemos ha generado significativos o significativas complicaciones, ¿verdad? Eh, bueno, y por último,
manifestar que también el informe del BID, a través de todas las visiones y recomendaciones, hace puntual énfasis en la importancia que significa para los países trabajar en reformas claves, en las cuales nuestro país felizmente ha venido trabajando, y yo creo que existe una agenda de reformas también muy interesante que se va a ir implementando para, de alguna manera, para que estas reformas nos ayuden a avanzar de un status quo hacia una nueva y mejor normalidad. Como bien también lo menciona el economista jefe del BID, Eric Farrado, en el prólogo del documento. Eh, Pensamiento que me ha parecido muy interesante, ¿no? Es decir, al salir de la pandemia, no volver o intentar por lo menos no volver a la normalidad anterior, sino que volver, o pasar, mejor dicho, a una nueva normalidad y mantenernos en esa nueva normalidad de la mejor manera posible, ¿verdad? Obviamente, como ya mencionaba, teniendo en mente y avanzando en las reformas, eh, muchas de ellas estructurales que necesitan países de la región y obviamente nuestro país en particular. Bueno, sin ánimo de extenderme mucho más, nuevamente quisiera darles las gracias a todos los que esta tarde nos están acompañando, y nuevamente también agradecerle a la señora Edna y en nombre suyo a todos, a los representantes del BID que nos acompañan esta tarde. Señora Edna, le paso la palabra también para que gentilmente nos brinde comentarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Un saludo especial a Diego Duarte, miembro del directorio del Banco Central, a las autoridades presentes y a la audiencia que nos acompaña hoy día. El informe macroeconómico del BID es una de las publicaciones más importantes de la institución, y este es un año muy particular por el contexto de la pandemia, sus impactos, el deterioro fiscal en la mayoría de los países de la región y la incertidumbre que nos rodea. Y la pandemia ha profundizado los desafíos que enfrentaban Paraguay y la mayoría de los países de América Latina previo a la misma, y llama a actuar con mayor celeridad para cerrar las brechas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. Y este no es un reto menor, especialmente porque todavía estamos atravesando un momento crítico en materia sanitaria en la región, y al mismo tiempo hay una necesidad de iniciar y sentar las bases para una reactivación sólida que permita alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible en el mediano plazo. Sin duda, aumentar los niveles de productividad de la economía paraguaya es crucial para la generación de más empleos y de mejor calidad, y que permitan también la inserción laboral de las mujeres que han sido muy afectadas por la pandemia. Y para esto es necesario potenciar tanto los motores de crecimiento tradicionales como propiciar aquellos factores habilitantes para fomentar el desarrollo de nuevos sectores, nuevos productos y oportunidades económicas. Acciones que apoyan este objetivo, como la integración comercial de las economías latinoamericanas, la internalización de las pequeñas y medianas empresas y la transformación digital de la región, son pilares importantes de la visión 2025 del Grupo BID, y que marca el potencial apoyo a los países en el camino hacia una recuperación económica inclusiva y sostenible. Asimismo, los efectos sociales de la pandemia necesitan ser atendidos para no retroceder en el avance que Paraguay y la región ha venido haciendo en materia social durante la última década. Las inversiones en áreas de salud, educación, protección social y desarrollo de nuevas habilidades son un elemento primordial no solo para brindar y proteger a las poblaciones vulnerables en el corto plazo, sino para poder dotar a la economía
de este capital humano productivo que es fundamental para aprovechar las oportunidades de la reconfiguración de la economía global. Ciertamente el camino por delante no es fácil, pero Paraguay tiene muchas fortalezas, como la estabilidad macroeconómica y como una agenda de reformas estructurales asociadas con una mayor eficiencia del sector público y privado y que poco a poco le van a permitir posicionarse como una economía más productiva y brindar oportunidades a sus ciudadanos. Espero que los hallazgos y recomendaciones del informe macroeconómico del BID sean de utilidad para el país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Edna y a continuación empezaremos a presentar a los invitados que estarán exponiendo el informe el día de hoy. Iniciarán las presentaciones el señor Andrew Powell. El señor Powell es asesor principal del Departamento de Investigaciones. Llevó a cabo sus estudios de pregrado, maestría y doctorado en la Universidad de Oxford. Hasta 1994 se dedicó a trabajar en la academia en el Reino Unido como becario en el Nuffield College de Oxford y fue profesor asociado catedrático en las universidades de Londres y Warwick. En 1995 trabajó con el Banco Central de Argentina, donde fue nombrado economista jefe en 1996. A finales de los años 90 presentó a Argentina como diputado en G20, G22 y fue miembro de 3 grupos de trabajo G22: resolución de crisis, fortalecimiento de sistemas financieros y transparencia. En el 2001 regresó a la Academia de la Universidad Torcuato Di Itela, Buenos Aires, como profesor y director del programa de posgrados en finanzas. El Dr. Powell ha sido investigador visitante en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Universidad de Harvard. Él se vinculó al RES en el año 2005 como economista investigador líder y en el 2008 se desempeñó como asesor económico regional para los países del Caribe y luego regresó al RES como asesor principal. Ha publicado numerosos documentos académicos en prestigiosas revistas académicas en temas como mercado de materias primas, administración de riesgos, rol de las multinacionales, regulación bancaria y finanzas internacionales. Recientemente editó el libro Calidad de vida en las ciudades latinoamericanas, mercados y percepciones. Actualmente su trabajo de investigación se enfoca en las consecuencias económicas de la reciente crisis financiera global, flujo de capitales, regulación de macroprudencial y bancaria para las economías emergentes. Voy a estar también leyendo el currículum del señor Eduardo Cavallo, quien va a estar exponiendo con él. El señor Cavallo es economista, investigador principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C. Antes de incorporarse al BID, Eduardo era vicepresidente y economista principal para América Latina de Goldman Sachs en Nueva York. Eduardo trabajó en el BID como economista de investigación entre el año 2006 y 2010. Anteriormente se desempeñó como investigador en el Centro para el Desarrollo Internacional CIT, investigador visitante en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta y miembro del cuerpo docente del programa de verano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Sus intereses de investigación se centran en los campos de las finanzas internacionales y sobre el impacto económico de los desastres naturales, con énfasis en América Latina y el Caribe. Ha publicado en varias revistas académicas y es coeditor de los libros Oportunidades para el mayor crecimiento sostenible tras la pandemia del BID del año 2021, de estructuras a servicios, el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe, también del BID del año 2020, construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante, BID, año 2019, la hora del crecimiento del BID en el año 2018, ahorrar para desarrollarse, cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor, con Palgrave en el año 2016, y lidiar con una restricción de crédito a nivel internacional, políticas de respuesta a las paradas súbitas en América Latina
también publicado con el BID en el año 2009. Tiene un doctorado en políticas públicas, una maestría en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y una licenciatura en economía magna cum laude de la Universidad San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Agradecemos entonces a tan prestigiosos presentadores quienes nos acompañan en la tarde de hoy y le cedemos la palabra al señor Powell. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Lo voy a compartir la presentación. Y mientras tanto, lo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por la invitación, Banco Central de Paraguay, también la oficina del BID en Paraguay. Muchísimas gracias para organizar esta presentación. Es un placer para que podamos presentar a todos ustedes. Lamento que no podemos estar en Paraguay físicamente, pero espero que en una otra oportunidad en la brevedad podemos organizar un evento en persona. ¿Se puede ver la presentación y se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Lo que vamos a presentar hoy es solamente un resumen de lo que está en el informe. El informe de este año fue muy ambicioso, dado todas las circunstancias, y tiene muchos detalles sobre muchos temas, muchos capítulos. Entonces, lo que vamos a presentar es solamente una parte, un resumen, y invito a todos ustedes a bajar el informe completo desde el sitio del web. Está ahí en español y también en inglés. Yo tuve el placer de coordinar ese informe con Eduardo Cavallo y hemos dividido la presentación en dos partes. Entonces yo voy a empezar hablando sobre los impactos de la crisis de COVID y algunas implicaciones, especialmente para las políticas fiscales, monetarias y para el sector financiero. Luego Eduardo va a presentar la segunda parte cubriendo las principales recomendaciones. Bueno, y el informe es a nivel regional, ¿no? Entonces vamos a presentar los resultados regionales, pero en varios lugares lo vamos a nombrar a Paraguay como un ejemplo, un país súper interesante de la región, pero luego vamos a tener una discusión más enfocada a Paraguay y tenemos la sesión de respuestas y preguntas si hay tiempo después. Bueno, como todos ustedes saben, América Latina y el Caribe fue una de las regiones más duramente afectadas por la COVID-19, con 8% de la población global, pero más de 25% de las muertes. Y lamentablemente todavía no hemos vencido en la guerra contra el virus en varios países, especialmente en América Sur, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta los datos sobre muertes y crecimiento de 2020, no hay ninguna evidencia de una disyuntiva entre salvar vidas y salvar las economías. Lo que quiero decir con eso es que los países que sufrieron más muertes también perdieron más en términos de producto económico y viceversa. Los países que sufrieron más están en la parte inferior a la izquierda, quiere decir en la parte equivocada de este gráfico, y lamentablemente hay varios países de la región que se sitúan ahí. Es probable que la región haya sufrido en términos de salud debido a una mala infraestructura sanitaria, una aplicación deficiente de los confinamientos, altos niveles de informalidad y insuficiente conectividad para trabajar en casa, entre otros factores. Y en la parte económica, la región sufrió dado que tenía ciertas condiciones preexistentes, y entonces para el país mediano la reacción, quiere decir, de las políticas, fue relativamente modesta en comparación internacional. Pero claramente algunos países sufrieron más y otros menos, y Paraguay sufrió, pero no sufrió tanto en términos económicos ni en términos de la situación sanitaria como muchos países de la región. Paraguay está en el círculo rojo ahí. Los países dependientes del turismo fueron golpeados con particular dureza en términos de producto económico. Se sitúan por encima de la línea de tendencia en este gráfico. Pero por otro lado, hay varios países de la región que fueron golpeados particularmente en términos del número de muertes, de modo que se encuentran por debajo de la línea. Podemos volver a quizás a discutir los motivos
de estas diferencias en la parte de preguntas y respuestas. Lamentablemente, la crisis implicó fuertes pérdidas en el empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Ese es el resultado de una simulación de un artículo de trabajo del BID, donde se prevé un aumento de la pobreza extrema del 12,1% al 14,6%, mientras que la pobreza moderada podría incrementar del 11,7% a 14,6%. Se puede ver Paraguay en el gráfico que también aumentó la pobreza, pero en esta simulación se prevé que se aumenta la pobreza, pero con un poco menos que el promedio de la región. Para que la región pueda recuperarse, eso va a depender crucialmente de la resolución de la crisis sanitaria. En este gráfico ilustramos una línea de base consistente con las últimas proyecciones del Fondo Monetario en términos de crecimiento, con un crecimiento de 4,7% para la región en 2021 y luego volviendo a crecimiento tendencial de cerca de 2,5%. Sin embargo, en este informe hemos desarrollado un escenario negativo donde las vacunas se retrasan o hay nuevas mutaciones que podrían ser resistentes a las vacunas y el crecimiento en 2021 podría ser solamente 1,2%. Y pensamos en ese momento que fuera posible que podrían propiciar una doble caída o una recuperación en forma W. Sin embargo, también decimos que hay riesgos al alza. China está creciendo con fuerza. Muchos analistas piensan que su crecimiento va a superar 8% este año. Y además, puede que con los nuevos estímulos fiscales, Estados Unidos también está superando las expectativas en términos de la actividad económica. Sin embargo, decimos que existía el temor que la inflación aumenta en Estados Unidos y que la Reserva Federal se vea obligada a cambiar su postura de paciencia en términos de la política monetaria, lo cual podría proporcionar una corrección del mercado financiero. Aún así, concluimos que si la vacunación en la región fluye adecuadamente y esa corrección en los mercados financieros es leve, la región podría experimentar un beneficio neto. Y el crecimiento de 2021 en ese escenario podría ser 5,6% este año. Ahora, algo de ese escenario positivo está pasando, ¿no? El mayor crecimiento de la demanda mundial gracias a las perspectivas más positivas en China y Estados Unidos, entre otros, han provocado una recuperación en los precios de las materias primas. Los precios se sitúan por encima de los niveles anteriores a la COVID para varias materias primas, incluyendo la soja y el cobre, y también el precio del petróleo, que es bueno para algunos países en la región, pero no tan bueno para los importadores, obviamente, pero el precio del petróleo también ha aumentado. Entonces, comparando con nuestros escenarios que hemos desarrollado, uno puede decir que estamos en un lugar intermedio. Por un lado, el mundo está más cerca al escenario más positivo, pero en la región todavía estamos peleando contra el virus, la virus en varios países, entonces hay todavía un riesgo de una recuperación rezagada. Los países de la región implementaron paquetes fiscales como respuesta a la crisis, incluidas partidas por encima y por debajo de la línea. En América Latina, estos paquetes alcanzaron un promedio de 8,5% del PIB. Pero esta cifra refleja algunos países como Brasil, Chile y Perú que han tenido paquetes muy grandes. La mayoría de los países miembros del BID en la región han implementado paquetes mucho más modestos, más de 3% del PIB o menos. Como comparación, los paquetes fiscales en las economías avanzadas alcanzaron un total de cerca del 19% del PIB. Sin embargo, como consecuencia, los déficits fiscales primarios aumentaron del 0,5% del PIB a casi 5,5% del PIB el año pasado.
Y el déficit total, a su vez, aumentó de 3% en 2019 al 8,3% en 2020, un aumento de más de 5% del PIB. El aumento en el déficit total se explica en parte porque los países están gastando cerca del 3% del PIB, que es igual que más que 13% de los ingresos del sector público en términos de los intereses. Entonces, solamente los intereses sobre la deuda, ahora en promedio, son 13% de los ingresos al sector público. Y los países están destinando un total de cerca del 5% del PIB a los pagos de la deuda, es decir, el pago de los intereses más las amortizaciones de la deuda. Y ese 5% del PIB es más o menos el doble de la inversión anual en infraestructura en la región. Como consecuencia, la deuda bruta aumentó en 2020 a cerca del 72%. Y en un escenario central que desarrollamos, ese puede aumentar hasta el 76% del PIB hacia el 2023. En comparación, entre 2008 y 2009, la deuda aumentó en solo el 3% del PIB, del 41% al 44%, gracias a la crisis financiera global en ese momento. Y esa trayectoria central de deuda que mostramos va a depender crucialmente del crecimiento y también la rapidez de la consolidación fiscal durante la fase de recuperación. Entonces, si la recuperación se retrasa o la consolidación fiscal es más gradual, la deuda podría aumentar más rápidamente, alrededor del 80%, por ejemplo, que es la parte superior del parte reflejado en este gráfico. Entonces hay un trade-off bastante fuerte, ¿no? Si la consolidación fiscal es demasiado rápido, puede afectar la rapidez de la recuperación económica y crear conflictos sociales y políticos que ya hemos visto en algunos países. Pero por otro lado, si es demasiado lento, podría aumentar los riesgos de la sostenibilidad fiscal. Espero que podamos conversar sobre ese punto después de la presentación y Eduardo va a hablar más acerca de las recomendaciones para mejorar los resultados fiscales, de modo que el sendero de la sostenibilidad fiscal se pueda ampliar y sea más fácil de transitar en los próximos meses. En cuanto a la evolución de la situación monetaria, en general las tasas de inflación se mantuvieron bajas y estables en la región. Y independientemente del sistema monetario vigente, hay varios países en la región con distintos sistemas monetarios, ¿no? Con metas de inflación como Paraguay, con tipo de cambio bien fijo. Tenemos 3 países dolarizados totalmente y también algunos países con sistemas, nombramos acá regímenes intermediarios. El país mediano de cada régimen tiene inflación estable y baja. Por supuesto, hay algunas excepciones que no vamos a entrar en detalles en la presentación, pero también podemos ver en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, es muy interesante las actividades de los bancos centrales durante la crisis. Los bancos centrales han sido muy activos, reduciendo las tasas de interés de política monetaria, bajando los encajes y expandiendo sus balances, quiere decir, dando liquidez especialmente a los bancos y a los gobiernos y también emitiendo pasivos. Entonces, por un lado, un aumento en los activos y por otro lado, una emisión de más pasivos. Esta expansión ha sido muy significativo en algunos casos, en los casos de Brasil, Chile y Perú, más que 10% del PIB. Entonces, este gráfico muestra la expansión en los activos de los bancos centrales en una forma homogénea, lo más homogénea posible. Ese fue el objetivo de la metodología que adoptamos. Y se puede ver acá que Paraguay también, el Banco Central expandió siguiendo esa metodología, casi 4% del PIB. También es un número bastante significativo. Entonces, los bancos centrales, pero muy activos,
respondiendo a la crisis. Estas medidas, junto con los sistemas de garantías públicas en algunos países sobre préstamos al sector privado, sirvieron para apoyar el nivel de crédito en nuestras economías. Como consecuencia, los bancos en la mayoría de los países, incluyendo a Paraguay, pudieron aumentar el stock de préstamos al sector privado no financiero. El sector financiero entró en esta crisis con altos ratios de capital y liquidez. Entonces, otro activo de la región fue, digamos, un sistema financiero bastante sólido y entonces los bancos pudieron sobrevivir a esta crisis relativamente bien. Bajaron los ratios de capitales, pero como se puede ver en este gráfico, ese fue temporario y luego recuperaron. Sin embargo, las políticas adoptadas durante la crisis han sido útiles, por un lado, para amortiguar los impactos de la crisis, pero es probable que las moratorias y la reprogramación de los préstamos ocultan algunos riesgos. En este informe, sugerimos que puede que exista una cierta desconexión entre los indicadores de riesgo estándar basados en la balanza de los bancos y medidas más basadas en precios del mercado. En este gráfico mostramos una probabilidad de deficiencia de capital usando las cotizaciones en las bolsas de valores de los bancos más grandes de la región y en otras regiones en el mundo. Yo no tengo tiempo para entrar en el detalle de la metodología, pero lo que muestra es un aumento importante en esta medida de riesgo en marzo de 2020, como en otras regiones en el mundo, y luego una baja al fin de 2020, especialmente con las noticias muy positivas sobre la eficacia de las vacunas. Pero en América Latina y el Caribe, también en África, ese indicador no baja ni cerca de los niveles de pre-COVID. Entonces pensamos que en el futuro, en los meses que vienen, sería clave monitorear los riesgos atentamente a medida que las políticas de apoyo al sector financiero se desarman. Mantener la estabilidad financiera sería clave para la recuperación económica. Por el lado de las empresas de la región, vemos que los montos de la deuda aumentaron en todo el mundo y también en América Latina. En América Latina, en realidad, subió algo más la deuda de las empresas que en otras regiones en el mundo. Las empresas captaban grandes cantidades de recursos emitiendo bonos y consiguiendo más líneas de crédito para enfrentar la crisis. Pero al mismo tiempo, la inversión ha disminuido. En cambio, las empresas que acumularon importantes saldos en activos líquidos, incluyendo efectivo en 2020, para cubrir sus gastos operativos y prepararse para las más pérdidas potenciales debido al shock de COVID. Yo quiero terminar mi parte de la presentación hablando muy brevemente sobre las cuentas externas. En el informe hay mucho más datos sobre el comercio y sobre los flujos de capitales, pero otra vez no tenemos mucho tiempo, entonces lo voy a resumir en un gráfico y algunos comentarios. Durante la crisis de COVID-19, las exportaciones cayeron, pero las importaciones disminuyeron aún más que las exportaciones en promedio y como consecuencia los déficits en cuenta corriente se redujeron levemente y también las remesas, que son muy importantes en algunos países, bajaron en el principio de la crisis, pero luego recuperaron en forma significativa. La mejora de los saldos en la cuenta corriente también se puede entender en el sentido de que mientras que el ahorro público cayó por el aumento del déficit fiscal, el ahorro privado aumentó, incluyendo las firmas y probablemente los hogares también, que tenían mucho más demanda de liquidez, eso sí sabemos. Y hay un correspondiente impacto neto en un aumento de las reservas internacionales en la región. Resulta interesante señalar que si bien al comienzo de la pandemia preocupaba la brusca salida de los flujos de cartera, salidas de capitales de los residentes en algunos países, en muchos países hubo fuertes aumentos en las emisiones de deuda externa de gobiernos y también de empresas.
De hecho, 2020 fue un año récord de emisiones, con cerca de 150.000 millones de dólares. Es claro que ha sido un shock y una reacción bastante particular. No ha sido muy similar a crisis pasadas en ese aspecto. Desde luego, los fundamentos económicos buenos y particularmente el hecho de asegurar la sostenibilidad fiscal tendrá la ventaja de mantener un acceso fluido a los mercados internacionales, lo cual podría ser crítico en la fase de recuperación. Bueno, con eso lo voy a pasar la palabra a Eduardo, que creo que va a tomar control de la presentación. Y muchas gracias y buenas tardes. Así es, muchas gracias, Andy. He tomado control. ¿Se sigue viendo bien la presentación? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Me sumo al agradecimiento al Banco Central de Paraguay, a la representación del BID en Paraguay por la invitación. Es realmente un gusto poder estar con ustedes. Hay varias medidas de política económica que recomendamos en el informe. En primer lugar, voy a hablar de las recomendaciones relacionadas con los asuntos fiscales y luego sobre las recomendaciones relacionadas con oportunidades para impulsar un crecimiento sostenible. En términos de la política fiscal, una de las mayores oportunidades para la región consiste en sencillamente gastar mejor. La mejora de la eficiencia del gasto público podría liberar cuantiosos recursos fiscales. Estimamos que hasta el 4,4% del PIB se podría ahorrar al año en promedio en diferentes países, y más en países con altos niveles de gasto público. Esto requiere, por ejemplo, eliminar las filtraciones en las transferencias sociales, lo cual significa mejorar la focalización, de modo que los recursos lleguen solo a aquellos destinados a beneficiarse de las transferencias. Y eliminando aproximadamente un 1,4% del PIB que se malgasta en procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios e inversión pública. La región también sigue sufriendo de un diseño e implementación tributarios ineficientes, con alta evasión y elusión fiscal. Si la región igualara el esfuerzo fiscal de las economías avanzadas, que implica aumentar la recaudación efectiva de 60% a 77% de la recaudación potencial, estimamos que los ingresos podrían aumentar en un 7% del PIB. Además, en numerosos países hay margen para aumentar la base tributaria, de modo que todos contribuyan equitativamente y evitar aumentar las tasas impositivas. Con el 22% del PIB, los ingresos tributarios en promedio son considerablemente inferiores al 34% de los países de la OECD. En muchos países, una gran parte de esta brecha se explica por una mala fiscalización. En otros países se puede pensar en reformas tributarias más amplias a ser implementadas cuando la recuperación se haya consolidado. En todos los casos, las reformas tienen que ser calibradas correctamente, sobre todo en el contexto actual. Finalmente, el gasto tributario, que no es otra cosa que las exenciones que se dan en determinados impuestos a determinados grupos, alcanza casi el 4% del PIB en promedio, y esto es un número muy elevado bajo los estándares internacionales. Ese gasto debería reducirse, cuando no eliminarse del todo, puesto que generalmente es distorsivo y regresivo. Estimamos que el 84% de las exenciones terminan beneficiando a los no pobres. Los países podrían utilizar estos ahorros o los ingresos adicionales para, por ejemplo, aumentar el gasto en proyectos de salud y educación de alta calidad para el beneficio de las familias más pobres, o reducir los aranceles de importación de los bienes de capital para aumentar la muy necesaria inversión privada. También para abordar las tasas de pobreza que han aumentado después de la pandemia del COVID-19 mediante transferencias adicionales bien focalizadas. O financiar más proyectos de inversión pública bien seleccionados, por ejemplo en infraestructura.
los multiplicadores de la inversión en infraestructura llegan a 2, lo que significa que, por ejemplo, por cada guaraní invertido, el PIB puede crecer hasta 2 guaraníes. También hay una serie de reformas estructurales que los países deberían pensar en implementar para impulsar la recuperación. Una de ellas es la reducción de la informalidad, que constituye un problema grave que afecta a cerca de la mitad de los trabajadores y que tiene impactos tanto en la productividad como en los ingresos tributarios. En el informe debatimos cómo la región puede implementar programas de créditos tributarios por ingresos del trabajo, que aquí en los Estados Unidos un programa similar se denomina EITC, Earned Income Tax Credit en inglés, y son programas que ya existen en muchos países, pero no en la región, y tienen la particularidad que recompensan la formalidad en vez de subsidiar la informalidad, que ha sido el común denominador muchas veces de la implementación de programas sociales en la región. Para implementar con éxito estos cambios, necesitamos las instituciones fiscales adecuadas, en particular instituciones que tengan independencia de los ciclos políticos y un enfoque de planificación a largo plazo. Hay 3 instituciones que han demostrado ser excepcionalmente útiles, pero que todavía no son habituales en la región. Una unidad de calidad de gasto en el gobierno, una oficina de presupuestos del Congreso y una comisión de productividad o evaluación de proyectos. La combinación de mejores gastos, reformas y fortalecimiento de las instituciones fiscales puede mejorar los resultados fiscales y ayudar a los países a navegar las aguas turbulentas y salir de la situación difícil en la que se encuentran para reanudar el crecimiento económico. También hay una serie de oportunidades que los países deben aprovechar para lograr un mayor crecimiento sostenible. Una de ellas tiene que ver con la reorganización de las cadenas globales de valor. Durante la crisis de la pandemia del COVID, unos 56.500 millones de dólares, o el 6,1% del total de las importaciones de bienes intermedios de Estados Unidos, se desplazó a nuevas fuentes de otros países productores. Como comparación, América Latina y el Caribe actualmente solo exporta 26.000 billones de dólares de bienes intermedios a Estados Unidos. El desplazamiento genera una oportunidad, particularmente para los exportadores pequeños y medianos en la región. Sin embargo, la verdad es que la región no ha sido capaz de aprovechar esta oportunidad. La cuota de América Latina y el Caribe de importaciones en Estados Unidos de bienes intermedios, de hecho, disminuyó, dado que los exportadores, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tienen dificultades para participar de las cadenas globales de valor de manera consistente. La profundización de la integración regional debería ser una prioridad. Armonizar reglas y eliminar las inconsistencias en los tratados comerciales existentes podría contribuir a impulsar las cadenas regionales de valor. Esto contribuiría a que las empresas también puedan competir y aprovechar las oportunidades que brinda, por ejemplo, la cercanía al mercado de los Estados Unidos. La construcción de sólidas relaciones comerciales es clave para ayudar a las empresas a aprovechar las cadenas globales y regionales de valor. Los exportadores a menudo dependen de insumos intermedios, importados y adaptados a las necesidades específicas, lo que requiere importantes inversiones de los socios comerciales. Por lo tanto, cuando un exportador pierde a un proveedor, tarda en encontrar y establecer con éxito una nueva relación comercial. Como muestra este gráfico, cuanto mayor fue la fracción de los proveedores perdidos durante la pandemia de COVID, más negativo fue el impacto de las exportaciones de las empresas. En aquellas empresas que perdieron 20% de sus proveedores, las exportaciones cayeron cerca del 13%.
Por otro lado, las empresas que aumentaron sus proveedores un 20% vieron crecer las exportaciones en aproximadamente 0,1%. Un patrón muy similar aparece cuando nos centramos en los clientes en lugar de los proveedores. Dada la importancia de mantener relaciones comerciales y crear otras nuevas, es crucial apoyar las redes de comercio. Las políticas que proporcionan apoyo logístico disminuyen los costos de transacción. Las redes online adaptadas a las pequeñas y medianas empresas que ayudan a conectar proveedores y clientes, como Connect Américas, creado por el BID, y otras políticas que contribuyen a superar las brechas existentes mediante inversiones focalizadas, pueden fortalecer la resiliencia de las redes de exportadores. La región también tiene la oportunidad para abordar el problema de bajo crecimiento de la productividad, que es de larga data. La pandemia del COVID-19 ha generado más pérdidas de la producción en los sectores intensivos en mano de obra, que han sufrido el mayor impacto al cambiar los patrones de consumo y producción debido a las medidas de distanciamiento social y los cierres de la economía. Los sectores intensivos en mano de obra son también más maleables, lo que significa que es probable que se recuperen más rápidamente. Sin embargo, en promedio, también son menos productivos. El desafío consiste en utilizar esta crisis como una oportunidad para lograr recuperarse mejor y alcanzar mayores niveles de productividad. A pesar de la naturaleza sin precedentes de la pandemia, el impacto negativo desproporcionado de las crisis en los sectores intensivos en mano de obra es una característica de las crisis. Hemos analizado el periodo posterior a las crisis que han afectado a la región en las últimas 3 décadas. Si bien se trataba en ese caso en su mayoría de crisis financieras sistémicas, el patrón que encontramos es muy similar. Este cuadro muestra que los sectores intensivos en mano de obra acusan pérdidas de producción más altas que los sectores intensivos en capital, pero que también se recuperan más rápido. La evidencia muestra que las crisis han sido típicamente seguidas de pérdidas persistentes en la producción, en la productividad total de los factores. Y estas pérdidas, a su vez, tienen implicancias para el crecimiento a largo plazo. Creo que hemos perdido la presentación, ¿no? Lo voy a poner de nuevo. Ahora, A ¿se puede ver, ver? perfecto, pero tengo que pedir control. Dale. A ver, ahí sí, ¿no? Creo que sí. Perfecto. Disculpen la interrupción. Decía que la evidencia muestra que las crisis han sido típicamente seguidas de pérdidas persistentes de la producción, de la productividad total de los factores, o PTF, como la llamamos los economistas en castellano. Y estas pérdidas, a su vez, tienen implicancias para el crecimiento a largo plazo. Lo que encontramos en este informe es que el crecimiento de la productividad total de los factores después de las crisis es sistemáticamente más lento entre los sectores de alta productividad e intensivos en capital. Esto implica que los sectores con los niveles de productividad promedio más altos sufren pérdidas de PTF más persistentes que otros sectores. Este es un ciclo que deberíamos intentar revertir. Para recuperarse mejor, o sea, alcanzando niveles más altos de productividad promedio, los países deben aumentar las inversiones en sectores con efectos indirectos, de modo que la productividad pueda aumentar en todos los sectores económicos. Un ejemplo claro es la infraestructura. Invertir en infraestructura contribuye a construir o mejorar el transporte, la energía, las redes de agua y saneamiento y las telecomunicaciones, con efectos indirectos positivos sobre otros sectores de la economía y, por lo tanto, en toda la economía. El aumento de la inversión en infraestructura puede impulsar la productividad y el crecimiento.
Por ejemplo, si los países pudieran aumentar la productividad en sectores relacionados con la infraestructura a los niveles de los países de la OECD mediante más y mejores inversiones, la productividad a nivel de toda la economía podría aumentar en 0,6 puntos porcentuales al año, lo que equivale a un 75% más de lo que se lograba en el pasado. Y según estimaciones que presentamos en el informe insignia que publicamos el año pasado, centrado en la infraestructura, el día 2020, los países también pueden aumentar el PIB en un promedio de 3,5 puntos porcentuales a lo largo de 10 años si aprovechan la digitalización para aumentar la eficiencia de la infraestructura. Esto representa aproximadamente 200.000 millones de dólares de aumento de la producción a lo largo de 10 años. En algunos países, estos beneficios pueden llegar a ser de hasta 4 y 5 puntos porcentuales de aumento del crecimiento. Hay otra crisis a la que se enfrenta el mundo que no ha desaparecido, que es la crisis del clima. Además, es cada vez más urgente abordar los riesgos del cambio climático y sus consecuencias para las economías. Con la pandemia, las consecuencias sociales y económicas se han deteriorado y han dejado a la región en condiciones mucho más vulnerables ante el cambio climático. Sin embargo, esta crisis también representa una oportunidad. La tecnología ha avanzado y ya no tenemos que escoger entre los objetivos de crecimiento económico y los del clima. Invertir en infraestructura sostenible constituye una estrategia donde todos ganan, dado que reduce los riesgos del cambio climático a la vez que impulsa el crecimiento económico. La implementación de planes de infraestructura sostenible, que implica brindar los mismos servicios que la infraestructura tradicional o gris, pero de manera sostenible, por ejemplo, usando cada vez más fuentes renovables en la producción de energía o incorporando soluciones que permiten reducir las emisiones netas de carbono, podría añadir, según cálculos del BID, 1,3 puntos porcentuales de aumento del crecimiento en América Latina y el Caribe y crear 15 millones más de empleos hacia el 2030. Como muestra este plan de descarbonización de Costa Rica, los beneficios de invertir en infraestructura sostenible superan por mucho a los costos. El plan de Costa Rica establece un plazo para que el transporte público cambie progresivamente a vehículos eléctricos o de hidrógeno hacia el 2050 y define los cambios regulatorios inmediatos necesarios hacia 2023 para facilitarlo. La implementación de este plan aportará 41.000 millones de dólares en beneficios netos a Costa Rica entre el 2020 y el 2050, equivalente a aumentar el crecimiento en 0,4 puntos porcentuales. Creo que estamos con problemas de vuelta con la presentación, pero no hay problema porque este era prácticamente el último slide. Lo que me queda por decir es que si bien los próximos meses serán difíciles, este informe detalla un conjunto de políticas que deberían ayudar a los países a experimentar una recuperación más sólida, no para volver a las bajas tasas de crecimiento, como decía Diego, en el periodo anterior a la pandemia, sino para alcanzar tasas más altas de crecimiento para el beneficio de todos. Esa es una premisa central de este informe. Esta presentación es solo un breve resumen del contenido del informe. Los invito a descargar el informe completo desde la página web del BID que está al pie de esta presentación. Muchas gracias por su atención y estamos gustosos de atender cualquier pregunta que haya en la parte posterior. Muchas gracias. Agradecemos la presentación que nos han dado los expositores recientemente y a continuación va a compartir con nosotros también una presentación Soledad Feal Subimendi, quien es economista de país en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Paraguay.
Su trabajo se centra en el análisis y monitoreo macroeconómico, seguimiento de políticas de desarrollo y diseño e implementación de una agenda de conocimiento con investigaciones en distintas áreas estratégicas. Anteriormente se desempeñó como economista en el Departamento de Países del Cono Sur del BID. Antes de unirse al BID, trabajó en el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. y como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Soledad fue becaria Fulbright en Estados Unidos, donde recibió su maestría en Comercio Internacional de la George Washington University y obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad Nacional del Sur de Argentina en el año 2015. En este momento, entonces, agradecemos la participación de la señora Soledad. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí, vemos la presentación. Se le escucha nomás un poco bajo, pero se ve la presentación. ¿Ahora mejor? Sí, poco mejor. Muy bien, muchas gracias, Laura. Buenas noches a todos. En primer lugar, es un gran gusto estar presente en este conversatorio del Banco Central de Paraguay. Así que aprovecho la ocasión para agradecer al Instituto del Banco Central por la invitación y a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos. Para comenzar y pensando en todos estos desafíos y todas estas recomendaciones que nos comentaban Eduardo y Andy, que son todas realmente muy relevantes para Paraguay, decidí comentarles básicamente sobre uno de los tantos temas que podríamos conversar, que es pensar en el desafío de la inserción internacional para crecer en Paraguay. Y comenzar diciéndole que, como muchos de los otros desafíos que se vieron acentuados durante la pandemia, este era un tema prioritario que ya se había identificado en el país como uno de los principales retos del desarrollo. En la estrategia del Grupo BID con Paraguay para el periodo 2019 y 2023, donde básicamente se establecen aquellas áreas prioritarias para trabajar en conjunto durante este periodo, justamente el tema de promover una mayor integración internacional y apoyar la diversificación de la economía había surgido como una de las áreas claves para potenciar el crecimiento de la productividad de la economía, facilitar este crecimiento sostenible e inclusivo que tanto se ha mencionado durante esta noche, y en definitiva generar mayores empleos y de mayor calidad. ¿Y por qué es importante trabajar en miras de una mayor integración para un país, sobre todo pequeño, para Paraguay, justamente para alcanzar mayores exportaciones que permitan obtener estos mayores niveles de crecimiento? Hay ciertas características de la canasta exportadora de Paraguay que presenta un reto para esto. Por un lado, comentar que las exportaciones paraguayas están altamente concentradas, tanto en términos de productos como de destinos, como también asimismo de las empresas que participan del comercio internacional. En términos de destino, podemos decir, por ejemplo, que casi el 80% de las exportaciones se dirigen a los principales 5 destinos de exportación, como es Argentina, Brasil, la Unión Europea, Chile y Rusia, más de la mitad solamente a los 2 primeros países. De la misma manera, en cuanto a productos, las exportaciones están altamente concentradas en bienes primarios. Sin ir más lejos, aproximadamente 2/3 del total de las exportaciones se dirigen a sojas y derivados, carnes y a energía eléctrica, ¿no? Y esta alta concentración de las importaciones en bienes primarios no solo atenta contra este aumento de la productividad, sino que también representa una vulnerabilidad mayor de la economía, exponiéndola a distintos shocks, como por ejemplo puede ser shocks climáticos, ¿no?, que afectan sobre todo la producción primaria, lo cual en definitiva se traduce en una mayor volatilidad del producto y del crecimiento. Y otras de las características que tienen las exportaciones paraguayas es que presentan niveles relativamente bajos de sofisticación. Por ejemplo, en este mapa lo que estamos viendo es el índice de complejidad económica de Hausman, que lo que muestra son aquellos países en la gama más de rojo que presentan una menor sofisticación de sus exportaciones y aquellos más hacia la gama del azul con una mayor sofisticación. ¿Esto qué representa? Representa, por un lado, menores niveles de inversión, de innovación, sectores en los que se exporta y se produce que tienen menores encadenamientos
apalancamientos y por lo tanto menores también oportunidades de agregar valor agregado y en definitiva son aquellas exportaciones que no permiten obtener este objetivo de lograr una mayor competitividad de la economía. Y esto claramente está en un punto muy relacionado a la alta concentración de bienes primarios, ¿no? Porque son aquellos sectores que en términos relativos tienen menores requerimientos de incorporación de tecnología y de innovación y de encadenamiento con otros sectores de la economía. Entonces, en este sentido y dadas estas características de las exportaciones, un poco la pregunta es tratar de explorar cuál es el potencial exportador de Paraguay y de la región justamente para informar cuáles son las decisiones de política que podemos tomar de aquí en adelante. En este punto, comentarles que en un trabajo que realizamos desde el Departamento de Países de Cono Sur hace un par de años, nos hicimos esta pregunta de hacia dónde va el potencial exportador que tienen los países de nuestra región y que todavía no está aprovechado y que tiene un potencial de aprovecharse más. Entonces, brevemente comentarles que en base a un modelo de gravedad, que, bueno, por tiempo no puedo entrar en los detalles, pero sí decirles que es un modelo que lo que hace es estimar cuáles son los flujos de comercio bilaterales, es decir, entre dos países, en base a determinadas características de esos países, como pueden ser, por ejemplo, factores geográficos, factores culturales, factores comerciales y características propias de cada una de esas naciones. Entonces, en base a este modelo se estima cuál podría ser el nivel esperado de exportaciones de un país hacia otro y se compara con cuáles son las exportaciones observadas, es decir, las exportaciones que efectivamente se dan en la realidad. Entonces, si un país exporta menos de lo que podría esperarse, dadas esas características, lo que podría interpretarse es que tendría potencial que no está siendo aprovechado para aumentar sus flujos de exportación. Esto no quiere decir desde ya que es una tarea sencilla destapar este potencial, pero simplemente nos ayuda a tener una imagen de hacia dónde podemos ir. Entonces, bajo ese espíritu, en este mapa que estamos viendo, lo que aquí se ve es, en rojo, aquellos países para los cuales Paraguay podría estar exportando más o tiene este potencial exportador para aprovechar. Y lo que se ve muy claramente es que son aquellos países desarrollados, es decir, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, países de la Unión Europea, Japón, entre los principales destinos hacia los cuales Paraguay tiene potencial que no se está aprovechando, que son esos mercados más sofisticados, donde la competencia es mayor y es más difícil justamente propiciar la inserción de las empresas. Por el otro lado, en los países de la región, vemos que los flujos están más acorde a esta norma que se deriva por el modelo, al menos en términos agregados. Cuando nos ponemos a ver en términos desagregados, es decir, considerando distintos grupos de productos, ahí vemos un panorama un poquito distinto. Por un lado, si nos concentramos en aquellos productos del rubro alimenticio, seguimos esta idea de que Paraguay tiene potencial para exportar más de este tipo de producto a los países más desarrollados, mientras que a los países de la región está más acorde a la norma. En cambio, si nos enfocamos más en insumos industriales, por ejemplo, o en bienes de capital, partes y accesorios, lo que vemos en estos mapas es que aquellos países con los colores más anaranjados es donde Paraguay podría estar exportando más de estas distintas categorías, es decir, que tiene el potencial de estar exportando más bienes industriales a los países, por ejemplo, no solo países desarrollados, de la Unión Europea, pero también dentro de países de la región y dentro de los países de Latinoamérica. Y si vamos un paso más allá, y hablando justamente de estas oportunidades, como nos contaba Eduardo, de la reconfiguración que se están dando en las cadenas globales de valor y también las cadenas regionales y pensar cuál es el rol que puede jugar Paraguay ahí. Como todos los países de la región, en general, la inserción en estas cadenas es baja. Eso ya se venía evidenciando antes de la pandemia y es un hecho en sí. Y comparado a los países de América Latina con otros países y viendo sus flujos también intrarregionales, vemos justamente esto, que hay una baja inserción en las cadenas. Y lo que muestra esta gráfica es muy interesante porque una de las medidas o una de las formas que podemos estimar en cómo es esta inserción en las cadenas es viendo cómo es el comercio en bienes intermedios, ¿no? Porque los bienes finales ya los destinamos al consumo final, pero los bienes intermedios, los insumos, son los que se utilizan en el proceso de producción para a la vez seguir produciendo. Y lo que vemos en el caso de Paraguay es que
en esta tabla que dice bienes de consumo, aquellos colores más rojos es donde hay más oportunidades de seguir exportando, donde hay este potencial que no está siendo aprovechado. Pero si vemos en la tabla de bienes intermedios, estos colores rojos, o sea, lo que nos está diciendo es que hay más potencial de exportar bienes intermedios de lo que estamos haciendo, y más aún que los de consumo. Pero no solo eso, no solo que Paraguay tiene este potencial de exportar más, sino también que otros países de la región latinoamericana tendrían también este potencial de importar más bienes intermedios de Paraguay. Con lo cual el mensaje aquí es que hay grandes oportunidades para Paraguay y los países de la región de fortalecer esta integración regional para insertarse en cadenas regionales que también después permitan acceder a mayores mercados. Entonces, en honor al tiempo y para concluir, mencionar cuáles son las ventajas y cuáles son los desafíos que tenemos de aquí en adelante para aprovechar estas oportunidades. En cuanto a las ventajas que tiene Paraguay, un poco en línea de lo que nos comentaba Edna al comienzo, destacar la estabilidad macroeconómica que caracteriza al país y también esta característica de ser una economía abierta en términos relativos y más comparada con otros países de la región. Asimismo, Paraguay tiene una gran disponibilidad de recursos naturales de distinto tipo y cuenta con uno de los bonos demográficos históricos casi más importantes. Pero al mismo tiempo, para potenciar estas ventajas hay distintos desafíos para considerar. Por un lado, y aquí vale destacar que Paraguay ya viene haciendo grandes esfuerzos para avanzar en estas áreas, y muchos tenemos el honor de acompañarlos desde el Grupo BID, es potenciar la política comercial. Ejemplos de esto y son acciones que tal vez puedan tener un horizonte más a corto plazo, en contraposición a otras que requieren plazos más largos, es seguir potenciando o fortaleciendo el posicionamiento de la marca país, por ejemplo, para atraer mayores inversiones. Y en esto se ha avanzado paulatinamente y hay grandes oportunidades de seguir por ese lado. De la misma manera, también oportunidades para fomentar el aumento de las inversiones y de las exportaciones es optimizar los esquemas de incentivos que están vigentes. Un ejemplo de esto es el régimen de maquilas aquí en Paraguay, que está en un principio orientado a los mercados brasileños, en autopartes, textiles y demás, y que ha sido uno de los sectores más dinámicos, uno de los sectores exportadores más dinámicos previamente a la crisis, y también hay mayor potencial para seguir revisando esos esquemas y cómo potenciar esta herramienta para seguir atrayendo inversión extranjera. Por otro lado, y es clave para un país como Paraguay, que no tiene salida al mar, seguir avanzando en todo lo referido a facilitación del comercio, hacer más eficiente, que la política comercial sea más eficiente, que todo lo que es referido a la gestión del tránsito de bienes sea más transparente, los procesos sean más ágiles, más rápidos, todo lo que aquellas acciones orientadas a recortar justamente los tiempos y los costos del comercio exterior. En este sentido son claves instrumentos como la digitalización de las instituciones relacionadas a la política comercial, seguir trabajando en optimizar y aumentar la interoperabilidad, por ejemplo, de herramientas como la ventanilla única de comercio exterior, y desde ya un tema clave en lo que es facilitación de comercio, seguir trabajando en temas de infraestructura y logística. Y por otro lado, un tema clave que no solo se relaciona con estas oportunidades para exportar más, sino con todas las áreas, es seguir fortaleciendo el capital humano. Y justamente tenemos como ventaja este bono demográfico que caracteriza a Paraguay, pero la contrapartida es poder contar con una mano de obra más calificada, que permite atraer más inversiones, que permite justamente también aumentar este grado de sofisticación de las exportaciones que van a acelerar el crecimiento de una manera más sostenible. Entonces, por mi parte, yo dejo por ahí, quedamos abiertos a preguntas y muchas gracias.